Trabajar cuando usted guste, el escenario es suyo. Gracias, Eduardo. Buenas noches, colega. Bueno, hoy con la última semana de este segundo módulo, me imagino que el próximo fin de semana será ya su evaluación, vamos a hablar de lo que la ley 31 ha plasmado, pero nunca se ha hecho realidad, de un instituto de conciliación y arbitraje. Pero vamos a hablar qué es la conciliación y el arbitraje médico. Bueno, el marco legal para hablar de conciliación y arbitraje, obviamente está la ley 1178, ley de participación popular, descentralización administrativa, municipalidades, diálogo nacional, seguro materno infantil, etcétera, 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 que son un poco históricos. La ley 3131, que habla de la gestión de calidad de la auditoría médica en los establecimientos de salud, que esto lo hemos visto ya la primera clase, habla en su artículo 18 de la conciliación y el arbitraje médico. El artículo 18 habla de que se crea el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que va a regular la relación del conflicto médico-paciente, ocupándose de sus controversias, debiendo ser reglamentado por el decreto reglamentario de la ley, que sí ha salido, pero como les digo, nunca ha sido realidad o plasmado este instituto. Hablemos un poco de la conciliación. Hablar de conciliación es un procedimiento parecido a la mediación, pero ¿cuál es la diferencia entre conciliación y mediación? La conciliación tiene la diferencia en que en el caso del conciliador tiene una actuación más activa, proponiendo algunas alternativas de solución para llegar a un acuerdo entre las partes. Es evidente que este conciliador debe conocer todas las particularidades. Sus propuestas en formas o esquemas para lograr la conciliación debe basarse en su juicio personal sobre la razón. Ya, no debe basarse, perdón. Es evidente que el conciliador debe conocer todas las particularidades del caso, todos los antecedentes, todas las formas o esquemas que se haya podido tratar de solucionar. Pero lo que dice el conciliador no debe basarse en un juicio personal, en un prejuicio, en un precriterio. Ya, peor si se apoya o razona a una de las partes en conflicto. ¿Qué debe hacer el conciliador? Empezar a acordar soluciones, construyendo poco a poco una conciliación que beneficie a ambas partes, no una, a ambas partes. Entonces, conciliación es un acto jurídico ahora, por medio de la cual las partes en conflicto, en este caso con el conflicto de intereses entre el paciente y el médico o el personal de salud con el paciente, someten a un proceso conciliatorio donde pueden llegar a un convenio que beneficie a ambas partes, que no perjudique a nadie, que ganan ambas partes de alguna manera. Obviamente van a ceder algo, pero van a ganar ambas partes. No es un conflicto, o sea, no es como un juicio que gana uno y pierde otro. ¿Ya? Y obviamente es susceptible a transacción donde permita a la ley poderlo hacer.
un proceso amigable, puede ser una mezcla entre conciliación y arbitraje, puede ir a procesos doctrinales, pero no es algo jurídico establecido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Para hablar de conciliación, tenemos que entender primero qué es un problema y qué es un conflicto, y no es lo mismo. Un problema puede ser una queja, puede ser una molestia, pueden ser hechos encontrados o demostrados, puede haber un asunto que no se pueda solucionar, una situación en que se observe dificultades, incomprensión que produce en base a ese asunto por las partes. Mientras que un conflicto es un desacuerdo de las partes, es un enfrentamiento por algún motivo o por alguna razón de alguna de las partes, es una contraposición de intereses sociales, económicos o puntos de vista. Es una discusión entre dos o más personas que no llegan a ningún acuerdo, y los acuerdos no consensuados de dos o más grupos de personas que no son respetados porque no son consensuados. Podemos tener problemas, podemos tener una queja, podemos tener un conflicto de intereses que deberíamos evitar a que llegue al conflicto de intereses. Aquí hay una queja, hay una molestia, donde se podría primero mediar, negociar, que vamos a ver que se puede hacer eso en los hospitales, o se pueda conciliar o haber un arbitraje, que eso ya está normado a nivel de la ley, pero si hubiese funcionara el Instituto de Conciliación y Arbitrajes, muchos de los procesos de intereses o de denuncias por supuesta responsabilidad profesional, por supuesta mala praxis, no llegarían a un conflicto ya de juicio, de procesos de investigación, de procesos de confrontación, sino de conciliación. Cuando ya llegas al conflicto, ya hay la denuncia, ya hay el problema, y es más difícil, no imposible, pero es más difícil poder conciliar. Entonces, la conciliación es cuando se presume que la atención médica que recibió fue deficiente, irregular, que por eso tuvo algún daño o consecuencia. Entonces, invitamos al prestador del servicio, invitamos al que recibió el servicio, y hay una tercera persona que trata de construir coincidencias, trata de conseguir acuerdos donde ambos puedan ceder un poco, pero ambos ganen, no hay una parte que pierda. Entonces construyen una conciliación. Pero donde no se puede construir una conciliación, podemos entrar a un proceso de arbitraje, donde hay un prestador de servicios, un árbitro que es nombrado, donde se entera del caso, se involucra a todos los antecedentes, y quien, basado su juicio al derecho, al saber hacer, determina la solución a pesar de que no haya habido un constructo de acuerdos previamente. Pero sí hay el acuerdo de inicio de respetar la decisión del arbitraje. Porque si no hay la intención de las partes de respetar el resultado del arbitraje, va a venir un proceso confrontacional, que es un juicio oral, fiscalía, y que son procesos largos, desgastantes, estresantes, y obviamente eroga mucho dinero en su momento. Entonces, el contexto donde se distinguen 5 estrategias para abordar la resolución de conflictos: primero, hacemos una contenciosa, litigante, de pelea,
donde se trata de imponer una parte sobre la otra, donde la solución deseada es solo por uno mismo, una parte gana y otra parte pierde. Esa es la litigante, esa es la de llegar a un juicio, esa es la de confrontación. 2, ceder. Se trata de bajar al mínimo las aspiraciones personales y establecer un arreglo. Aunque puede que no cubra las expectativas deseadas, ninguno de los dos pierde mucho y gana más. Solución conjuntas de problemas. Se trata de buscar una solución que sea de ganancia, beneficiosa para ambas partes. O sea, se construye una conciliación por acuerdos donde ambos se benefician, donde ambos salen satisfechos y ninguno de los dos tiene que ceder alguna parte. Hay la retirada o abandono cuando se trata de abandonar la escena del conflicto, lo que puede implicar obviamente la no resolución del problema. Cuando una de las partes deja la escena del conflicto y sabe que no se va a resolver ningún problema. Y la inacción se trata de no hacer nada y esperar estratégicamente la acción del otro. La conciliación y la mediación. La conciliación es un método alternativa de solución de conflictos donde un tercero que se llama conciliador acerca a las partes, da propuestas para solución de problemas y la conciliación equivale a una transacción. El resultado final se llama acta de conciliación. Es un proceso de transacción. ¿Cuáles son las características de la conciliación? Proceso voluntario, donde la negociación asistida es el elemento preponderante, donde el conciliador no emite ninguna decisión, tiene un procedimiento rápido, poco formal y que supone contacto y la participación de las partes, es de estricta confidencialidad. En consecuencia, todo aquello que actúa dentro del proceso de conciliación no puede ser utilizado como prueba para un proceso judicial subsiguiente. Si se rompe la conciliación niega el principio de publicidad en sus actuaciones. La conciliación es un proceso de negociación entre dos partes y un tercero imparcial. Que sería bueno ahí solucionar todo o la mayoría de los problemas o de los conflictos de intereses. Entonces, la conciliación se encuentra regulada por la ley, definitivamente. El conciliador debe ser un funcionario público, administrativo o judicial o un particular nombrado por el Tribunal Supremo con respeto veraz. Requiere un acuerdo escrito, acta de conciliación. Los efectos que le da la ley son de una sentencia, cuando hay un acta de conciliación, carácter de sentencia. Ya, la mediación no se encuentra regulada por la ley. El mediador puede ser cualquier persona de la comunidad y fomenta el acuerdo por palabra, mientras que otro es escrito. El arbitraje y la conciliación. En la conciliación hace su informe conciliador o una comisión que no tiene de carácter obligatorio. Es un esfuerzo amigable cuya composición se basa en la equidad y no en aspectos internos, es en la equidad. Ya, y obviamente en no deberes internos. El arbitraje hay un tercero imparcial, ya, decide el conflicto y decisión que se basa en algo
una decisión obligatoria. Se rige por normas y derecho internacional. Ya. Muy bien. No hemos logrado mediar, no hemos logrado conciliar. Entonces hay un tercer proceso antes de entrar al proceso judicial, que es el arbitraje médico. Y el arbitraje médico, donde los hombres que buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no aceptan para sí nada que no deseen para los demás hombres. Por ellos son justos, dignos de confianza y honestos. ¿Ya? Según Spinoza. Entonces, el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete a la controversia, al acuerdo de las partes. Por acuerdo de las partes se da un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia sobre las partes. Es un proceso adversarial a las partes de solución obligatorias del conflicto. La característica principal del arbitraje es que las dos partes aceptan voluntariamente someterse a tal procedimiento al árbitro y aceptar el veredicto plasmado en un laudado. ¿Sí? Entonces está claro lo que es arbitraje. El procedimiento arbitral, hay la entrega del expediente clínico, se designa la sede del expediente, se idioma e informes si se formaliza de acuerdo a derecho y de acuerdo a equidad. Eso es una composición amigable. ¿Ya? Y antes del inicio se establece, antes o al inicio, pero se establece el contrato y las partes determinan. Las partes, o se establece un contrato, un acuerdo, o las partes determinan en un proceso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mediación y arbitraje? La mediación, partes que conversan control y responsabilidad sobre la controversia. Hay una voluntad de las partes. ¿Ya? Entonces hay una voluntad de las partes, hay un procedimiento basado en intereses, hay una comunicación entre las partes. El mediador es un lazo de comunicación. O sea, el tercero que no tiene criterio, que conoce las partes, y él no puede emitir una comunicación. Él es un mediador. El arbitraje se transfiere el poder al mediador. La ley objetiva es aplicable. Hay procedimiento basado en derechos y se dirige a los argumentos del tribunal que no pueden pertenecer parte. ¿Ya? Ahora, el arbitraje, habíamos dicho que está protocolizado, que está normatizado más que protocolizado y que ya está arreglado. La mediación no. Es una comunicación entre las partes, hay un mediador, puede ser cualquier mediación, se podría hacer una mediación en el hospital, etc. Pero entre el arbitraje no, ya es un proceso reglado que se debe establecer. La mediación, ya. La mediación lo puede hacer el gestor de calidad, podría ser el de estudio de satisfacción al usuario o defensor del pueblo. Una mediación con una acta se podría hacer en un establecimiento de salud. Es un procedimiento no adversarial, o sea, no se enfrentan. Hay una negociación asistida por un tercero, actúa pasivamente.
asiste a las partes por sí misma para que lleguen a un acuerdo. El mediador se limita a buscar el entorno adecuado, a cuidar las formas, a moderar los excesos y que pudieran surgir en la discusión. Entonces, debe conocer a fondo el caso, las particularidades, los antecedentes del asunto que se está en litigio, pero no debe manifestar su juicio, su opinión sobre el mismo que ha sido invitado, o sea, el mismo que va a hacer mediación, sino debe mantener una actitud imparcial. Ya se busca que los mismos interesados los lleguen a ponerse de acuerdo. ¿Ya? Entonces, la mediación no es, como decíamos, la conciliación, un proceso ya estructurado, con actas, con reglamentación, totalmente confidencial, que hay incluso alguna evidencia usada que no se puede repetir si llegaras al juicio, etc. La mediación es más amigable, es menos asistida y se puede trabajar, obviamente. Entonces, la mediación, el resultado determina la voluntad, pero de ambas partes. El mediador se dirige a la parte en conflicto y hay un procedimiento basado en intereses. ¿Ya? Mientras que el arbitraje sí está protocolizado, sí está normado, es un hecho jurídico que no se lo podría ya hacer en el mismo establecimiento de salud. Aquí el resultado se determina de conformidad con una norma objetiva. Dirige sus argumentos dentro del tribunal y es un procedimiento basado en los derechos. El arbitraje ya es adversarial, porque las partes están de acuerdo en que lo que determine el árbitro, concluye el árbitro, ambos van a estar de acuerdo. En la mediación, este mediador es totalmente pasivo, no emite criterio, y trata de conjuncionar o trabajar los acuerdos poco a poco para que se comprometan a cumplirlo. ¿Cuál es la diferencia con la conciliación? Que la conciliación ya está arreglada, está normada y obviamente si bien hay un tercero que también busca construir acuerdos, ya es un procedimiento que requiere documentación, más que la misma conciliación, con la diferencia de la mediación. Entonces ahí están las diferencias y las partes. Ahora, no se puede conciliar y no se puede realizar un arbitraje, entonces vamos a ir a un proceso de litigio. En la conciliación, ambas partes ganan. En la conciliación es voluntaria, es colaborativa, hay bajo costo, hay que la conciliación es más rápida en solucionar y es totalmente confidencial. Todo se queda en actas, se queda en reuniones. El litigio, sí hay un ganador y un perdedor porque hay un proceso confrontacional o adversarial. Va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Es coactiva, es confrontacional, ¿ya? Al decir coactiva hay notificación preventiva de los bienes, puede haber una privación de libertad, no necesariamente se defiende en libertad plena, es confrontacional. Por eso, es confrontacional, puede haber un ganador y puede haber un perdedor. Alto costo, o sea, se gasta mucho en el proceso judicial, es larga, tediosa y es pública.
cuando no hemos llegado a un proceso ni de mediación, ni de conciliación, incluso ni de arbitraje, que ya es un proceso adversarial, llegaremos entonces a un proceso de confrontación, de litigio, de limitación de muchas libertades, del movilizarse, de diálogo, porque a veces incluso hay detención, medidas cautelares, hay notificación preventiva de todos los bienes. Entonces es un proceso que no sería bueno que se llegue. Este procedimiento de mala praxis, lo primero que había un reclamo, había una observación, había una queja, que normalmente lo hace la dirección del hospital, alguna que otra vez a la dirección del CEDES. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una auditoría médica interna especial. O sea, una auditoría que se hace dentro del establecimiento de salud, de acuerdo al artículo 4 de la norma técnica de auditoría en salud. Se lo hace con personal de la propia institución. Y normalmente se emite algunas recomendaciones. Dentro de esas está, entre esas autoridades están, por ejemplo, se puede recomendar procesos administrativos o recordar al director de sedes, al ministro Sudo o a la MAE, iniciar investigaciones dentro de procesos ya judiciales. Entonces, la auditoría, si bien no es presentada en procesos judiciales, puede ser usada hasta, no sé, espero que no hasta ese aspecto, ¿no? Mientras que la auditoría externa puede dar indicios de responsabilidad profesional y puede recomendar hacer la auditoría externa. ¿Cuándo se hace una auditoría externa? Se hace una auditoría externa cuando hay atención. Claro, cuando hay una denuncia por mala atención, por mala praxis. Entonces, nosotros en la auditoría interna podemos recomendar una auditoría externa, y mientras que en la auditoría externa podemos recomendar inicio de procesos por responsabilidad profesional, puede ser sobre todo penal, donde ya va a haber medidas cautelares, donde va a haber muchas cosas. Entonces, en la denuncia de mala praxis se manda a hacer una auditoría médica al Sistema Público de Salud o al al ASUS, en la seguridad a corto plazo, ex-INASES. Puede haber reconsideración, puede haber apelación, se puede recomendar dentro de esos procesos disciplinarios, procesos administrativos, pero también se puede remitir el proceso al Ministerio Público para el inicio de su investigación. Ya en el Ministerio Público se produce ya una denuncia o una querella. Ya no se aplica la normativa en salud, se va a aplicar el Código de Procedimiento Penal. Se empiezan a hacer los actos investigativos, se empiezan a hacer declaraciones que posiblemente hay incomodidad. Se hacen informes, se hacen peritajes, etc. Una pericia se realiza por los peritos del IDIF o peritos médicos, eso hay que ver. Y cuando hay los elementos de convicción y tal vez sus protocolos ya han sido limitados, y hay elementos de convicción de que haya habido responsabilidad profesional, por eso que en esta etapa no podría o no debería haber recién solicitud de auditorías, porque para hacer una imputación formal es porque se tienen elementos de convicción de que el que está siendo investigado haya participado en el delito, y se ve
la verdad de los hechos, ¿no es cierto? O sea, ya se tiene elementos de convicción. Entonces, el fiscal no tendría por qué pedir auditoría y buscar recién responsabilidades. En la etapa de investigación antes de imputación, tal vez, pero no pedir una auditoría externa y cede porque, bueno, o sea, no se puede, o sea, no se puede pedir una auditoría externa cuando eso establece indicios de responsabilidad o evidencias de responsabilidad. Mientras que para la imputación se tiene que tener elementos ya de convicción. Se supone respuesta a peritajes, a todo eso. Entonces, la limitación ahí se empieza a limitar derechos. El derecho a la libertad, el arraigo o detención, arraigo o presentaciones mensuales. Entonces ya se limita ciertas movilización de este interesado o de este imputado, en pocas palabras. Cuando se ha investigado los 6 meses y no se ha pedido ampliación de 2 y se ha hecho una investigación del Código de Procedimiento Penal, hay la fase de acusación. Ahí se participa en juicio oral y público, hay el reponer las costas y gastos, hay una condena, hay una privación de libertad, recién debería haber el principio de publicidad, pérdida de la posibilidad de la función pública, ¿ya? Hay pago de responsabilidades, por eso es que en una etapa de acusación no se olvide, hay los antecedentes penales, o los antecedentes rehab que nos piden en algún tiempo y es uno de los motivos por el cual no accede, ¿no? Porque no, ya se tiene que respetar ya una sentencia. Ya. Ahí es justamente, ¿no? Somos médicos, no asesinos ni dioses. Esta movilización de una de las partes. Mis manos no son usadas, son usadas así como los guantes azul y no como abajo. Basta de atropellos, somos médicos no criminales. Se supone que todos deben estar vestidos así de blanco y todos, bueno, seguir los protocolos, seguir los procedimientos y evitarse estos problemas y llegar a esto. Muy bien. Esto sí corto. Espero que haya preguntas. Con esto se acabó este módulo.